Saludos. Titulamos este vídeo Tierra cóncava convexa esencial 13, tierra plana mejor cóncava número 73. Nosotros hemos decidido añadir varios títulos finales a esta serie sobre el modelo cóncavo convexo del universo, y lo hacemos para completar información sobre el cómo y el dónde de lo que hemos denominado la pulsación del toroide universal, o también el latido cósmico. Y precisamente nos centramos en esta pulsación central porque la vida, toda la vida, está creada y sostenida por esta pulsación del eje central. Entonces, centrándonos en el tema, en relación con la serie, decimos que estamos compartiendo el modelo del cosmos cóncavo convexo y analizando la pulsación central, y que vamos a compartir aquí el cómo de esa pulsación o latido universal y el dónde se produce esta pulsación. Entonces, comenzamos sobre todo con el dónde. ¿Dónde se produce la pulsación del eje central? Pues entonces nosotros decimos que se producirá en el toroide universal esta pulsación en la intersección del eje del plano vertical con el plano horizontal, como estamos viendo aquí, un plano horizontal y un plano vertical. Es decir, la intersección del eje, porque sería un eje, como aquí estamos viendo en una imagen de un posible modelo de la Tierra, el eje del plano vertical con el plano horizontal, que en la Tierra oficial establecida sería el ecuador. Por tanto, eso sería el centro de este toroide. Ahí es donde se produce la pulsación del eje central. Eso sería en el toroide universal, pero en los toroides individuales, como por ejemplo el ser humano, ¿dónde se producirá esta pulsación? Pues nosotros decimos, pues se producirá en proximidad al corazón. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué llegamos nosotros a esta convicción? Pues nosotros llegamos a esta convicción, porque en ese punto, en esa intersección, nosotros hemos encontrado que ahí es donde se encuentra lo que denominamos el equilibrio equilibrante de la polaridad, porque en esta existencia todo es una polaridad. Así, por ejemplo, todo se establece mediante un balance o mediante una balanza de equilibrio. Como por ejemplo también sabe muy bien el conocimiento de una élite, pues sabe muy bien que precisamente las matemáticas vorticiales lo que establecen, como están viendo, precisamente es una polaridad. Una polaridad, es decir, una paridad. Y ahí precisamente en ese punto central, en las matemáticas vorticiales, es donde se establece precisamente el centro. Entonces, eso lo comprobamos, pues precisamente en todos los fractales de este toroide universal. Por ejemplo, en el muro de Bloch de los imanes. En el muro de Bloch de los imanes, donde comprobamos precisamente ese equilibrio, pues es aquí en el centro de cada imán. Si ponemos las rayaduras, una rayadura precisamente de hierro en este punto central del muro de Bloch en total equilibrio, veremos que que se queda ahí, que no va ni al polo norte ni al polo sur, al igual que si ponemos dos imanes precisamente enfrentados por el mismo polo, pues aquí se produciría entonces ese punto central. Entonces, ahí en ese punto central también lo comprobamos precisamente en la inclinación de la brújula en el recorrido entre los polos terrestres. En el recorrido, por ejemplo, de polo
sur a polo norte, pues existe aquí en este ecuador, por eso hemos dicho que era la de intersección, pues que allí precisamente está en perfecto equilibrio la brújula, no se inclina, sino está precisamente, dijéramos así, perpendicular, está en total equilibrio, porque ahí es donde está el equilibrio creativo de la fuente. Esa fuente precisamente pues crea mediante la pulsación pues los dos polos, y en ella misma, en su centro precisamente, pues es donde se encuentra un equilibrio que denominamos equilibrante porque está equilibrando constantemente toda su creación. Así hemos dicho también que en el toroide humano pues es en el corazón, porque el corazón nosotros decimos que es el que crea el equilibrio vital, el equilibrio de la vida lo crea el corazón en el ser humano. ¿Y cómo lo crea? Pues mediante una polaridad o una paridad, que sería el doble circuito de la circulación sanguínea, circuito mayor, circuito menor y circuito mayor, que también se concreta precisamente en el sistema de la sangre arterial, como estamos viendo, y la sangre venosa, es decir, se está estableciendo siempre una paridad entre polos. Por tanto, eso es lo que nos lleva a nosotros a afirmar dónde se produce esta pulsación, precisamente en ese plano de equilibrio. Y también hemos dicho que en este vídeo vamos a seguir profundizando sobre el cómo, porque el cómo ya lo hemos expresado. Hemos dicho que precisamente esta pulsación se produce precisamente por el encuentro de dos vértices polares con su eje central, o también, y es lo mismo, en la interacción de dos esferoides, uno cóncavo y otro convexo. Interacción con su centro creativo, ahí es donde se produce precisamente, y este es el cómo de cómo se produce esa pulsación. Pero queremos seguir explicándolo. Entonces, estos dos esferoides, como estamos viendo, esferoide convexo en el interior y en azul el esferoide cóncavo más exterior, pues entre ambos esferoides pues se produce un movimiento de giro que es opuesto y complementario. Decimos que es imperceptible, las razones las hemos dado en un vídeo anterior, y que solo podemos percibir precisamente el esferoide, dijéramos así, convexo cielo mediante sus astros como el Sol. Eso sí lo podemos percibir y eso seguiremos explicándolo en otro vídeo siguiente, pero aquí en este nos interesa sobre todo en el cómo se produce esta pulsación, hacer hincapié en dos aspectos, en la simultaneidad y en dos pulsaciones. Entonces, nosotros decimos que el primer paso creativo en esta creación pues consistía en la simultaneidad. Ahí es donde únicamente se encuentra la simultaneidad, porque en toda nuestra existencia pues es una sucesión en el tiempo. Pero precisamente en el primer paso creativo decimos nosotros que ahí se crean y se anclan los dos ejes polares, eje norte que podemos decir y eje sur, o dos polos. Y este decimos que es el límite de la manifestación o de la creación exterior, porque precisamente no podemos salir aquí precisamente de esta polaridad, que está creada por la simultaneidad creativa. Sin embargo, como ya hemos dicho, esta simultaneidad no podemos percibirla de modo directo porque es imperceptible y solo podemos percibir, por ejemplo, la sucesión de días y noches, cuando esta sucesión precisamente ha sido creada por esta simultaneidad. Lo más próximo a, dijéramos así, a la representación de esta simultaneidad lo hemos encontrado en la ciencia de la cimática, que es someter a vibraciones, por ejemplo, una gota de agua como estamos viendo aquí. Entonces estamos viendo que en determinados momentos de esa vibración, pues precisamente la gota de agua va creando una simultaneidad o una paridad, pero es simplemente de modo, dijéramos así, accidental. Pero este símbolo precisamente, que podría estar representado aquí, pues es, dijéramos así, muy significativo, y lo hemos decodificado en otros vídeos, porque este sería el verdadero movimiento de que una unidad pues crea una polaridad. Pero dijéramos así que a nivel secreto pues precisamente se establece el símbolo opuesto. Este sería, por ejemplo, el símbolo que solemos hacer o suelen hacer muchas personas cuando indican y ponen los dedos en señal de victoria.
Pero nosotros decimos, esa victoria realmente donde te está reconduciendo, pues no es a la fuente, sino a lo contrario, hacia abajo, hacia la infradimensión. Entonces, estamos hablando de la simultaneidad. Y un ejemplo que podemos poner, un ejemplo fractal, que no es realmente la realidad, sino es un ejemplo virtual, porque la realidad ya decimos que es imperceptible, pues lo podemos decir de esta simultaneidad. Por ejemplo, lo encontramos en la ruta diaria solar. Entonces, si nosotros pudiésemos situarnos precisamente fuera de esta Tierra, dijéramos así, en el punto central, pues entonces nosotros comprobaríamos que a medida que avanza el día, a medida que avanza la luz del día, pues simultáneamente en el otro hemisferio, en el hemisferio opuesto, que podemos decir que en este caso le vamos a decir el hemisferio opuesto a la luz, pues comprobaríamos que en ese momento de modo simultáneo, pues avanza la oscuridad o avanza la noche en el hemisferio opuesto. Entonces, si pudiéramos situarnos, pues entonces podríamos percibir esa simultaneidad, como precisamente el crecimiento de la luz en un hemisferio, pues en el opuesto es el crecimiento de la oscuridad. Pero normalmente, evidentemente, nuestra ubicación, que esta era una de las causas también que nos llevaba a decir que no podemos percibir la simultaneidad, pues nuestra ubicación necesaria, pues en uno de los hemisferios, pues nos hace simplemente percibir la sucesión. Es decir, en uno de los hemisferios nosotros veríamos el día, cómo se produce el amanecer, el día, van pasando las horas y viene después la noche. Es decir, eso sería un ciclo de 24 horas. Ahí solamente nosotros, y en nuestra realidad, solamente vemos la simultaneidad, pero no vemos la sucesión. Y también decimos nosotros que la auténtica, y no percibimos la simultaneidad, y también decimos que la verdadera y la auténtica y la única simultaneidad es la simultaneidad creativa inicial. Entonces nos interesaba y nos interesa tratar este punto de la simultaneidad, pero también de las dos pulsaciones. Entonces nosotros decimos que el funcionamiento del toroide universal y de todos los toroides secundarios pues combina estos dos aspectos, la simultaneidad, que serían corrientes de giros opuestos que divergen y convergen en la pulsación, y también combina la sucesión, que esa sí es perceptible, que sería el recorrido completo del circuito, y aquí viene lo importante que queremos destacar, mediante dos pulsaciones, y esto nos dará comprensión precisamente que deben de ser dos pulsaciones. Entonces nosotros vamos a tratar precisamente a centrar un poco los conceptos de ciclo y pulsaciones. Nosotros podemos considerar el concepto de ciclo como un movimiento que retorna a su origen. Por ejemplo, estamos viendo a la izquierda, imaginemos un circuito que recorre un atleta. Entonces, en el momento que sale ese atleta y da la vuelta y llega y retorna al punto de partida, es decir, a la salida, pues eso lo podemos considerar un ciclo, es decir, un movimiento circular. Entonces, en este caso, pues también podemos considerar, por ejemplo, el latido, que el latido supone también un movimiento que se produce y después se retorna al estado antes de ese latido, o incluso el ciclo solar, que vemos que aparece el sol por el este y de nuevo a las 24 horas vuelve a aparecer por el este, pues también podemos considerarlo un ciclo. Pero nosotros decimos, realmente el ciclo del atleta no es un ciclo, dijéramos así, vital o natural. En cambio, estos dos que tenemos a la derecha, pues estos son ciclos naturales y vitales. Y en estos precisamente, pues son necesarias las dos pulsaciones. Y eso lo diferencia del recorrido que realiza de manera exterior. Aquí no nos estamos centrando en las pulsaciones del corredor, sino simplemente en el recorrido físico que realiza. Ahí en ese recorrido físico que realiza, pues no existen, podemos decir, no existen, dijéramos así, pulsaciones, pero en los naturales, y eso es importante que lo sepamos para la comprensión, pues debe de haber dos pulsaciones. Así, nosotros decimos que a efectos de comprensión en este y en el siguiente vídeo, pues vamos a considerar el ciclo completo como la expresión de dos pulsaciones.
Pero también tenemos que considerar que a su vez cada pulsación pues también puede estar formada por dos pulsaciones interiores. Por ejemplo, una pulsación podemos decir que es el latido. Un latido del corazón es una pulsación, pero realmente esa pulsación también en su interior, como estamos viendo, pues también consiste en dos pulsaciones, esa pulsación del latido, porque sería una pulsación, como hemos visto y seguimos viendo, sería la diástole y otra pulsación sería la sístole. Por eso este sí es un ciclo natural y este necesita precisamente esas dos pulsaciones. Por eso nosotros resumimos y decimos y aseveramos que todos los ciclos naturales están formados por dos pulsaciones y vamos a ir localizándolas sobre todo en el siguiente vídeo. Así, estas dos pulsaciones en realidad pues suponen también dos circuitos que son opuestos y el central, las dos pulsaciones del toroide central, pues las podemos simplificar en pulsación divergencia y pulsación convergencia, que lo hemos visto en un vídeo anterior. Y en otros, dijéramos así, en otras pulsaciones naturales, por ejemplo, en el recorrido diario del Sol, pues una pulsación sería el día y otra pulsación sería la noche. O en el recorrido estacional, una pulsación pues sería el verano y otra sería el invierno. Y en el corazón, ya lo hemos dicho, pues una pulsación pues sería pues la diástole y otra pulsación sería la sístole. Es decir, siempre va todo por paridad o por polaridad en este universo. Y nosotros para hacer más comprensible el vídeo siguiente que vamos a hacer, y lo consideramos muy revelador, el vídeo en el que vamos a ir precisamente viendo todos estos aspectos teóricos de un modo práctico, nosotros proponemos que en relación con estas dos pulsaciones de cada ciclo y para comprender mejor el próximo vídeo que vamos a presentar, nosotros proponemos a la persona investigadora que investigue cuándo se pueden producir las dos pulsaciones del ciclo diario solar de 24 horas. Así, por ejemplo, esto sería un ciclo diario en que se ve el Sol, recorre su ruta, se oculta y después otra vez vuelve al punto en el que aparece por el este. Entonces nosotros proponemos eso, que la persona investigue precisamente cuándo, si hemos dicho que son dos pulsaciones necesarias, cuándo se pueden producir estas dos pulsaciones. Esto sería en el tiempo. Y para facilitar esta investigación, nosotros pues vamos a decir la primera pulsación. Nosotros decimos que la primera pulsación pues debe producirse por término medio a las 6 horas del ciclo de 24 horas. Y nosotros preguntamos y proponemos para la investigación, ¿cuándo se producirá la segunda pulsación de dicho ciclo? Las personas que se planteen esta pregunta, pues el siguiente vídeo pues que vamos a ir poniendo precisamente la ruta diaria solar, pues le resultará comprensivo y irá comprobando cómo le van encajando muchas piezas de la auténtica realidad que es simple y profunda y que la pulsación del toroide universal pues nos da la máxima comprensión. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.